libro que se publicó mío en el año 2000, que se llamaba o se llama Estética Primordial y Arte Visionario. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quería decir yo con este título, Estética Primordial y Arte Visionario? Primero, estética primordial y luego arte visionario. La estética primordial es una estética no de la belleza y la fealdad, ni de lo sublime y lo ridículo, sino más bien una estética de la suspensión del juicio. Cuando se suspende el juicio quedamos maravillados más allá de la aceptación que da lugar a el placer estético o más allá del rechazo que da lugar al desplacer estético. Y por último, arte visionario, ¿qué significa? Arte visionario significa un arte cuyas formas y medios facilitan esta suspensión del juicio. Entonces, podríamos decir de esto lo que dijo Tapies con respecto a su pintura. Yo no estoy seguro de que su pintura cumpla lo que él dice, pero bueno, vamos a leer lo que él dice justamente: permitir que el espectador de la obra tenga acceso a un nivel superior de la experiencia o del conocimiento, aunque no en el sentido común del término, mediante una vivencia fulgurante, a la manera de una iniciación súbita a la vivencia del budismo zen. Entonces, por supuesto que en verdad lo que se obtiene por estos medios no es una iniciación a la vivencia del budismo zen, ni del budismo tibetano, ni del sufismo, en ninguna tradición mística, sino más bien es un sabor, algo que nos da un sabor de cómo puede ser eso, porque todavía estamos sujetos a el asombro, de alguna manera al maravillamiento, y por lo tanto todavía no hay una aprehensión directa más allá de todo filtro conceptual y de toda estupefacción de la verdadera condición. Por supuesto, si ustedes no están familiarizados, como ciertamente debe ser el caso, con lo que son estas tradiciones, les estoy hablando un poco en chino, pero poco a poco vamos a ir entendiendo de qué se trata todo esto, ¿no? En todo caso, en el arte visionario podemos utilizar una frase del estudiador sri lankés o ceilandés del arte, Ananda Coomaraswamy. Él dice que en este arte visionario la connotación y la denotación coinciden. Y también podríamos agregar que puede evocar modos de acceder a la vivencia de la verdadera condición de uno mismo y de todos los entes, y al mismo tiempo tiene una función didáctica. ¿En qué sentido didáctica? En el sentido de que puede orientarnos. ¿Orientarnos a qué? Orientarnos hacia la forma en que se puede lograr una transformación de nuestra propia experiencia que estabilice este tipo de vivencia. Entonces, veamos un poquito de qué se trata todo esto. Nosotros normalmente tenemos lo que el budismo llama, vamos a utilizar ese término budista, pero no vamos a concentrarnos sobre el budismo, ni sobre ninguna religión en particular. De hecho, una de las formas más maravillosas de arte visionario para mí es el arte pre-renacentista, sobre todo español. Entonces ahí vamos a tocar esto. Vamos a ver por qué también, ¿no? Que es un arte religioso cristiano más bien. Pero en todo caso, cuando se habla de los 4 tipos de avidia, el primero es una estupefacción que hace que no aprendamos todo tal como es, sino que nos quedemos como un poco estupefactos ante la realidad. El segundo tipo es un pensamiento que establece la dualidad del sujeto y el objeto. Entonces empezamos a percibir todo a través de ese filtro conceptual que nos hace percibir todo como externo. Luego aprendemos que aquello es una lámpara de neón, que esto es un proyector bueno, que esto es un cañón, o como lo llamemos, que esto es una computadora,
computadora, que aquello es una cámara de video, y empezamos a percibir todo a través del filtro de esos conceptos que hemos aprendido. Y llega un momento en que nos acostumbramos a este tipo de percepción y tenemos una percepción que es opaca, que es habitual, que no nos sorprende, que no nos impresiona. Entonces, por ejemplo, si yo he vivido siempre en Tampico, estoy acostumbrado a ver el paisaje de Tampico, a ver las lagunas, a ver el río, a ver la ciudad, a ver el mar, y con este acostumbramiento hace que nada me sorprenda y que nada yo lo vivencie intensamente. Todo lo vivencio como a través de un filtro de lo conocido y estoy acostumbrado a ello y todo me da un poco lo mismo. Entonces, ¿por qué paga la gente para viajar, por ejemplo? La gente paga para viajar para obtener lo que en lengua francesa se conoce como dépaysagement, que significa despaisajeamiento. O sea, al yo enfrentarme a un paisaje al que no estoy acostumbrado, entonces no lo vivencio en términos de lo conocido, y ahí sí empiezo a vivenciarlo en toda su intensidad. Entonces todo lo experimento en toda su intensidad de tono, todo lo experimento de una manera mucho más profunda, y por eso yo pago a lo mejor por ir a, ¿qué digo yo?, a las montañas de los Alpes o de los Andes, que son muy distintas del pasaje que hay acá. Estaba totalmente acostumbrado a no percibo nada intensamente y estoy dispuesto a pagar a lo mejor miles de dólares o decenas de miles de pesos por ir a ver aquel paisaje para vivenciar intensamente. Entonces con el arte sucede algo parecido. Hay un arte que es el arte de lo bello o de lo feo, un arte que es el arte de lo sublime o de lo ridículo, pero también hay un arte cuya función es inhibir el juicio. Esta inhibición del juicio, los escépticos griegos la llamaron epogé. Epogé se traduce como inhibición del juicio. Y en vez de aceptar o rechazar, nosotros simplemente no podemos ni aceptar ni rechazar, sino que quedamos maravillados. Y esta es la función del arte visionario. Y al quedar maravillados vivimos más intensamente. Lo bello puede gustar mucho, pero sigue siendo una vivencia leve en relación a la intensidad que tiene el maravillamiento. Bien. Por ejemplo, en la estética, entiendo que ustedes son todos, o la mayoría de ustedes, estudiantes del séptimo semestre que estudian filosofía del arte, ¿eso es correcto? Licenciatura en educación artística. ¿Cómo? Licenciatura en educación artística. Sí, licenciatura en educación artística, pero son estudiantes de la materia filosofía del arte. Eso me dijeron, no sé si es verdad. No. ¿Han estudiado ya filosofía del arte o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O estética es lo mismo, ¿no? Antiguamente estética, antes de Baumgarten, un filósofo alemán, estética se refería al conocimiento a través de los sentidos. Baumgarten, este filósofo alemán, que luego fue seguido por Kant, cambió el sentido del término estética, y en vez de referirse a la percepción a través de los sentidos, se refirió a la filosofía del arte o de la belleza, de lo sublime, la belleza y la fealdad, lo sublime y lo ridículo, etc. ¿Sí? Entonces, antiguamente, por ejemplo, hasta la época de René Descartes y hasta Baumgarten mismo, justo antes de Kant, la filosofía del arte o la estética, o como la llamemos, consideraba que la belleza o la fealdad dependía de las proporciones del objeto. Entonces, en la filosofía griega, por ejemplo, mejor dicho, en la tradición griega, teníamos la famosa proporción áurea, que era uno de los elementos, una de las proporciones
que se consideraba que determinaba la belleza de un objeto. Además de la belleza determinaba otras cosas, pero no nos metamos en esa, ¿cómo se puede decir? Bueno, elucubración no sería la palabra, pero es la que me viene. En todo caso, con Kant la cosa cambia. Ya se deja de considerar que la belleza o la fealdad dependen de las proporciones y la estructura misma del objeto, y se comienza a considerar que la belleza depende de que el objeto se adecúe o no se adecúe a ciertos principios a priori de la capacidad de juzgar. Entonces, cuando sí se adecúa a lo que para la capacidad de juzgar es la belleza, porque hay unos juicios a priori, ¿verdad? Como distintos de los juicios de gusto, que a mí puede que me encante el chile, pero a otros no. O a ustedes puede que les guste el vinagre, pero a mí no me gusta el vinagre. El chile sí me gusta, pero el vinagre no. En cambio, según Kant, por ejemplo, a todo el mundo tenía que gustarle aquello que se adecuara a los principios a priori de la capacidad de juzgar. Esto no es correcto. ¿Cómo que no es correcto? Kant está equivocado. Piensen un poquito. Cuando los europeos enfrentaron la pintura china, tomemos el ejemplo de la Escuela del Sur, entre lo que yo llamo, porque hay muchas formas de pintura china, hay una forma de pintura china que yo llamo pintura taoísta y Chan, porque es la pintura del taoísmo y del budismo Chan. Y en ese tipo de pintura hay dos escuelas, que son la Escuela del Norte y la Escuela del Sur. Entonces tomemos por ejemplo la Escuela del Sur, es la que se considera como la más maravillosa de todo ese tipo de arte chino. Los europeos que fueron a China, que eran gente que tenía una educación artística, fueron a buscar porcelanas y encontraron copias de las grandes obras maestras de esta Escuela del Sur del arte chino, y sin embargo no les dieron la menor importancia, no las supieron apreciar. ¿Y para qué las usaron? Para envolver las porcelanas que se llevaron a Europa. ¿Se imaginan? Y eran copias muy bien hechas, incluso algunas copias hechas por emperadores que se habían entrenado mucho en el arte de la pintura. Entonces estas copias llegaron a Europa y llegaron a Francia, y un grupo de pintores se encontraron con ellas, se encontraron también con obras japonesas de serigrafía, que es lo que se llama el ukiyo-e. Quizá la palabra serigrafía no corresponde totalmente. Son obras que se hacen con bloques de madera, impresiones sucesivas de bloques de madera, cada uno en un color, de manera muy precisa. Es como serigrafía, pues. Y este era el arte que surgió en las zonas de placer, en las zonas del distrito rojo, por así decir, de ciudades como Edo, que es Tokio, etc. Y hubo pintores muy famosos, o sea, ilustradores muy famosos de este tipo de pinturas, del ukiyo-e. En todo caso, estas pinturas llegaron a Francia, llegaron a Europa, al mismo tiempo que estas otras obras de la pintura china, por ejemplo, copias de las grandes obras maestras de la Escuela del Sur. Y entonces los pintores, la nueva generación de pintores, encontraron esto y quedaron maravillados y empezaron a adoptar principios de esto. Y esto fue uno de los elementos que dio lugar al impresionismo. O sea que no solo no eran ellos capaces, el europeo normal, incluso muy entrenado para la apreciación estética, no eran capaces de apreciar el arte chino, sino que aparte de esto, entonces cuando los grandes impresionistas empezaron a pintar y ellos llevaron sus obras del Salón de París, los rechazaron y tuvieron que hacer un salón que se llamó el Salón de los Rechazados, el Salón de Récifé, en el cual ellos lograron presentar sus obras, pero porque ellos mismos tuvieron la iniciativa de contratar un lugar y hacer su propio salón. Y hoy en día, por ejemplo, el Museo d'Orly, el Museo d'Orly es uno de los museos que más atrae gente en el mundo, porque se considera que las obras maestras que están allí están entre las obras maestras más grandes del arte de todo el mundo. Y sin embargo, a estos pintores los excluyeron del Salón de París porque los consideraban
no sé si se usa la palabra mamarracho en México, ¿sí? Consideraban que eran unos mamarrachos. Esto muestra que Kant estaba definitivamente equivocado, ¿no? No habían principios a priori de la capacidad de juzgar. Los juicios estéticos no eran distintos de los juicios de gusto. Uno requería entrenarse, aprender a apreciar el arte para poder gustar de ellos, de la misma manera que alguien tiene que aprender. A lo mejor la primera vez que alguien prueba la cerveza no le gusta, y con el tiempo le encanta. Bien. Entonces, lo normal en la estética es que se hablara, por ejemplo, de lo feo como contrario de lo bello, y de lo ridículo como contrario de lo sublime. Pero evidentemente que no se habla de un arte que induzca una suspensión del juicio y nos deje maravillados. Y sin embargo, en el arte europeo esto ha sido una pauta recurrente. Hay un libro de Ananda Coomaraswamy que se llama La filosofía cristiana y oriental del arte. Y entonces él compara la pintura europea anterior a la revolución renacentista, en la cual se redescubre el arte griego y se redescubre todo lo griego, es lo que caracteriza el Renacimiento. Este arte religioso cristiano que predata esta revolución renacentista es lo que él llama el arte cristiano, y comparte principios comunes con el arte oriental. Y uno de esos principios es que nos deja, que tiende a inhibir el juicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta forma de arte no representa la perspectiva, a diferencia del arte griego que sí la representa. Entonces, al no representar la perspectiva, cuando nosotros nos enfrentamos a una de estas obras, y por la tonalidad de color que tiene, etcétera, nos hace quedar, de alguna manera, nos produce un cambio en nuestra percepción, nos deja maravillados, y no podemos meter esto en nuestras casillas habituales. ¿Por qué? Porque en nuestras casillas habituales el mundo tiene perspectiva y esto no lo tiene. Quizá uno de los sitios más maravillosos para este tipo de arte es el Museo del Prado. En el Museo del Prado hay una sección enorme de arte español. Lo que se llama el Renacimiento español es algo muy relativo, porque no se dio el Renacimiento al mismo tiempo que en el resto de Europa. Entonces hay todo un periodo de transición que predata un Renacimiento tardío, por así decir. Hay gente que dice que en España no se puede hablar del Renacimiento, pero bueno, no nos interesa esto. Lo que nos interesa es que toda esta forma de arte, por lo menos a mí, cada vez que me paso de un cuadro a otro de este tipo de arte, pues a mi percepción le pasa algo. Y ese algo que le pasa a mi percepción es un poco parecido a lo que me pasó en un museo que yo espero que todavía exista, porque estaba en la ciudad de Bhaktapur, en Nepal, y en Nepal hubo un terremoto gigantesco que destruyó todo. Yo espero que no haya destruido ese museo, porque sería una pérdida enorme para la humanidad, verdaderamente. Es un museo en el cual, bueno, yo entré allí sin tener mucha idea, como turista, cuando era bastante joven, y me metí allí a ver el museo, y me paré frente a un tanka, se llaman los cuadros tibetanos, son rollos, igual que el arte chino, que también son rollos, pero muy distintos, igual que cierto tipo de arte chino, pero con sus características distintivas muy fuertes. El arte tibetano tiene unos tonos muy intensos, unos tonos tan intensos que de alguna manera ya esto de por sí afecta la percepción. Pero no se trata solo de esto, sino que también hay muchos mandalas. Y los mandalas, ¿qué significa mandala? Mandala significa, en tibetano, por ejemplo, mandala es una palabra sánscrito
En tibetano, mandala se traduce como, depende de dónde seamos, Tilkor o Jitkor, según cómo pronunciemos la palabra tibetana, según la región del Tíbet a la que pertenezcamos. Jil o Kil significa centro y Kor significa periferia. Entonces, mandala en tibetano se dice centro-periferia. Y los mandalas son círculos o esferas centrales rodeadas por lo general de 4 casillas y de una dimensión externa del centro del mandala. Entonces allí el mandala, ¿qué representa? La esfera central representa la vivencia de nuestra verdadera condición. ¿Cómo la vivencia de nuestra verdadera condición? Representa aquello que vivenciamos cuando caen todos estos filtros a los que hicimos referencia antes y vivenciamos la realidad tal como ella es, no a través de los filtros de lo aprendido, sino más bien cuando los filtros han caído y vivenciamos todo tal como es, en su total intensidad, en su total maravilla, por así decirlo. O sea, un poco aquello que buscamos cuando viajamos, pero que nunca se logra totalmente, porque siempre, incluso cuando estamos viajando, tenemos el concepto de montaña, tenemos el concepto de árbol, y siempre vamos de todas maneras a percibir a través de conceptos. La diferencia es que percibimos a través de conceptos a los cuales no estamos tan acostumbrados, y esto es lo que hace la distinción, y por esto es que la gente paga para viajar. Si colapsan completamente los conceptos, entonces la vivencia es una vivencia infinitamente más intensa que la que tenemos cuando estamos viajando. Y no solo es esto, sino que además de todo, aquello que descubrimos es nuestra verdadera condición. ¿Cómo puedo yo decir tal cosa? Que aquello que descubrimos es nuestra verdadera condición. Porque nuestra verdadera condición, si nosotros pensamos un poco en términos de la física actual, para la física actual el universo es un continuo de energía. ¿Qué significa esto? Que no hay ni zonas de espacio vacío, ni zonas de una sustancia diferente del campo de energía que es el universo, que separe unos entes de otros. Entonces, todos los entes son parte de una única realidad. Y yo mismo, el perceptor, ¿con qué percibo? Mi percepción también son impulsos electroquímicos que pasan por las neuronas cerebrales. Eso también es parte del continuo de energía que es el universo. Y mis pensamientos y mis percepciones también tienen que ser necesariamente configuraciones de energía. En una época se hablaba de la fotografía ¿cómo se llama? Kirlian, ¿sí? Hoy en día, después se dijo que esto no era verdadero, yo no sé si es verdadero o no es verdadero, pero en todo caso se suponía que esta fotografía Kirlian fotografiaba las configuraciones de los pensamientos en colores. Si esto es verdad o no, yo no lo sé. En todo caso, independientemente de que lo sea o no lo sea, ciertamente también nuestras percepciones tienen que ser parte de esa misma energía, siempre y cuando aceptemos que hay un universo, ¿verdad? Y es lo que todos damos por sentado, entonces vamos a seguir dándolo por sentado ahorita, no vamos a complicarnos demasiado la vida. Y si damos esto por sentado, entonces cuando se disuelven todos los límites que han establecido los pensamientos, el límite que separa el sujeto del objeto, el límite que separa la figura del fondo, entonces tenemos una vivencia de la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo. Aquí entendemos por qué decimos que es una vivencia de la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo. Porque si esto es así, lo es, en efecto. Entonces, esta es lo más interesante de este tipo de arte. Habíamos definido el arte visionario, pero podemos definir ahora un arte que podríamos llamar podríamos llamarlo arte religioso o arte místico. Religioso, ¿qué significaría?
¿De dónde viene la palabra religión? La palabra religión se deriva del latín religare, que significa restablecer el vínculo. ¿Restablecer el vínculo con qué? Con la divinidad. Si nosotros damos por sentado, como lo da el cristianismo, por ejemplo, que la divinidad es un Dios que, si bien está en todas partes, no es físico ni material, entonces la religión tiene como función religarnos con ese Dios, restablecer el vínculo con ese Dios que perdimos a través del pecado. Ahora bien, por ejemplo, en religiones como el budismo o como el taoísmo, no existe el concepto de un Dios que tenga características egomórficas. ¿Qué significa egomórfico? Bueno, es lo mismo que cuando decimos antropomórfico. Antropomórfico es aquello que tiene forma humana. Pero, ¿cuál es la forma humana? Yo prefiero decir egomórfico, porque nosotros consideramos que el ser humano es un ego, un yo, que se ofende, que castiga, que premia. Entonces, cuando concebimos un Dios como alguien que castiga, que premia, estamos concibiendo ese Dios egomórficamente. En el budismo y el taoísmo tenemos lo divino, también tenemos pero lo divino, lo que correspondería a lo divino, no se concibe egomórficamente. Pero es lo mismo, comparte todas las demás características del Dios cristiano. Es autosuficiente, es idéntico a sí mismo, es total plenitud, es total perfección, tiene todas las características que la teología cristiana le atribuyen a Dios, pero simplemente no lo conciben egomórficamente, ni lo consideran algo distinto de nosotros, sino que se lo considera como nuestra verdadera condición. Entonces, cuando de alguna manera, bien sea por una vivencia inducida por el arte o bien sea por una vivencia obtenida por medios yógicos, místicos o religiosos, obtenemos esa vivencia de nuestra verdadera condición, entonces es cuando han colapsado todos los conceptos a través de los cuales percibíamos la realidad. Y ya no percibimos que nosotros somos un yo separado del mundo, ni que el universo es un cúmulo de una cantidad enorme de entes separados, autoexistentes, sustanciales, sino que simplemente vivenciamos la verdadera condición común de nosotros mismos y de todos los entes. Bien, entonces esto viene siendo, de alguna manera, lo que caracteriza al arte religioso. Entonces, el arte religioso es el que al mismo tiempo nos ofrece una orientación, es visionario, en que nos da esta evidencia fulgurante de que habla Tapia, pero al mismo tiempo es didáctico y nos orienta hacia cómo descubrir nuestra verdadera condición. Y esto, el mandala es un ejemplo perfecto de esto, porque el mandala es un mapa de el sendero que permite que descubramos nuestra verdadera condición. Entonces, el centro del mandala representa nuestra verdadera condición, la vivencia de nuestra verdadera condición. Y la periferia del mandala representa el estado en el cual percibimos el universo como algo externo, nosotros como un yo separado del universo, y el universo como un conglomerado de entes, cada uno de los cuales es sustancial. Podremos ver la siguiente figura, a ver si encontramos un mandala, si no lo buscaremos. Siguiente. No. Vamos a ver si salimos un paso más atrás. Un paso más atrás todavía. Un paso más atrás. Ok, vamos en
Dzogchen, el segundo. ¿Qué cosa no tengo las mejores muestras de arte acá? Pero vamos a abrir comunidad Dzogchen a ver si encontramos algo. No se puede abrir. ¿No? No. Un paso más atrás, el de abajo, este. Bueno, no importa, lo vamos a poder. Ajá. Yo quiero preguntar, ahorita que nos hablaba de la condición humana, de cómo se llega, o como a ese punto, ¿no? Donde alcanzas esa... ¿Cómo llegarías a ese punto? Mi pregunta es, ¿cómo se siente o cuáles son las características de esa experiencia? Ok, normalmente nosotros nos sentimos de una manera o de otra. ¿Por qué nos sentimos de una manera o de otra? Vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Ya que estamos hablando de arte, vamos a dar un ejemplo con el arte, ¿verdad? Nosotros damos por sentado que lo bello es bello en sí mismo, pero como demostramos antes, no hay una belleza universal, ni que dependa de las proporciones del objeto, como pensaba la estética prekantiana, ni que dependa de la adecuación a las disposiciones inherentes a la capacidad de juzgar a priori, tampoco. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que por algo nosotros aceptemos el objeto. Cuando nosotros aceptamos el objeto, toda percepción va acompañada de una sensación que llamamos mental, que ocurre en el centro del pecho a nivel del corazón. Cuando sentimos angustia, sentimos una sensación acá. Cuando sentimos agrado, si ustedes se ponen a percibir un crepúsculo muy hermoso, sienten algo acá que es como una plenitud, como algo agradable. Y también cuando aprecian una obra de arte que les gusta, si ustedes son estudiantes de música, tomemos el ejemplo de la música. Cuando perciben una música que de verdad les gusta, que los llena, perciben que están sintiendo algo acá. ¿Por qué? Porque están aceptando el objeto. Y al aceptar el objeto, la aceptación se hace universal. Y entonces, indirectamente, estamos aceptando la sensación que tiene lugar en el centro del pecho. Si yo rechazo el objeto, por ejemplo, si en vez de ponerme una música que me gusta, me ponen una música que me disguste, entonces yo rechazo, o me ponen un chirrido, a lo mejor suena el amplificador, y más bien se me paran todos los pelos de punta. Entonces yo rechazo esto y lo experimento como desagradable. Aquí experimento esto, como rechacé aquel sonido, también rechacé esto y experimento una sensación desagradable en relación con el sonido. Y esto me hace sentir que eso es en sí mismo bonito, que eso es en sí mismo feo, o sea, bello o feo. O si es algo inmenso, sublime, o si es algo que me parece ridículo, ridículo. Sería lo contrario de lo sublime. Entonces, las sensaciones que nosotros sentimos siempre dependen de que el sujeto acepte o rechace el objeto. Entonces, si yo me deprimo, estoy rechazando el objeto y indirectamente estoy rechazando la sensación mental acá y siento una sensación desagradable de depresión. Si me angustio, también estoy dudando acerca de si voy a lograr lo que quiero o no lo voy a lograr. Estoy oscilando y esa oscilación va con una sensación acá que también, como no me gusta no saber qué va a pasar, la rechazo y rechazo la sensación y tengo una sensación desagradable de angustia acá. Entonces, tú preguntas qué siento yo cuando todo colapsa. Cuando todo colapsa no hay una sensación de ese mismo tipo.
porque ha colapsado la dualidad del sujeto y del objeto, han colapsado la aceptación y el rechazo. Entonces lo que hay es total plenitud, es algo que va más allá de los contrarios. ¿Sí? Sí, está. Y pues, lo de la estética primordial es como tratar de pues, quitar esas barreras, ¿no?, de aceptación o rechazo. Exactamente, exactamente. Como ustedes son estudiantes de música, yo he debido traerles música, y yo la tenía también, pero tuve un problema cuando traté de pasarla al switcher USB. Me hubiera gustado mostrarles 3 ejemplos de música visionaria. Uno en el plano de la música religiosa, otro en el plano de la música clásica y otro en el plano de la música entre rock y electrónica, para que tuvieran 3 ejemplos diferentes de lo mismo, ¿no? Entonces, el ejemplo de la música religiosa era la música religiosa tibetana, que tiene un efecto que nos saca de todas nuestras pautas, de todos nuestros preconceptos. O sea, nos pone en un estado verdaderamente, tiene unos sonidos, unos bajos, unas trompetas que van de aquí más allá del piano que está allá atrás. Entonces hace un sonido que es trepidante, que nos rompe todos nuestros preconceptos de alguna manera, ¿no? Otras trompetas, unas músicas de tambor, y todo está diseñado en forma tal que eso va rompiendo todo nuestro juicio y nos deja totalmente maravillados. Entonces eso sería un ejemplo a nivel de música religiosa. Un ejemplo a nivel de música clásica, pues podríamos tener varios ejemplos. Hay varios ejemplos a nivel de la música del siglo XX que pueden ser muy diferentes, pero hay uno que quizá valga la pena mencionar por el mero hecho de que el autor es budista también en la tradición tibetana, entonces de alguna manera está relacionado con estas formas de arte que estábamos viendo. Y es Philip Glass, no sé si lo conocen. Philip Glass, sí. Es una música minimalista muy repetitiva, y esa repetición y ese minimalismo de alguna manera nos sacan de nuestras expectativas con respecto a cómo tiene que ser la música. Y en el plano del rock y la música electrónica, un ejemplo sería un conjunto alemán que se llama Tangerine Dream. No sé si lo conocen, ¿no? ¿Tú lo conoces? Tangerine Dream. Este es un ejemplo, ¿no? Que es muy repetitivo también, como Philip Glass en la música clásica, pero con unos efectos electrónicos, y a veces tocan, por ejemplo, hay un disco de ellos en el cual tocan a Jimi Hendrix, que es uno de los grandes autores del rock de los años 60, ¿no? Que tocó un Woodstock, etc. Pero lo tocan de una manera que es verdaderamente, incluso hay un video que también está hecho visionario. Entonces este video, por ejemplo, es una bicicleta por un desierto, y está toda esta música y dice que es una bicicleta por el desierto, una bicicleta por el desierto. Estos vídeos los hizo una compañía que se llamaba Miramar, no Miramax, Miramar Productions. En el plano del cine, si nos vamos al cine, hay una obra que yo considero que quizás sea la obra maestra para mí, cada cual tiene su criterio, de la cinematografía mundial, y es una película de Ron Fricke que se llama Baraka. Él después hizo una película que se llama Samsara. Yo la tengo, Samsara, pero he estado tan ocupado que no la he podido ver. Pero Baraka, que sí la he visto, claro, es mucho mejor si uno la logra ver en un cine que tenga una pantalla bien grande y que tenga un equipo de sonido bien
bien buena. Es buenísima porque además de todo tiene toda una filosofía de la historia. Entonces nos muestra, por ejemplo, un tipo de mono en unas aguas termales en la nieve, y los monos entran en un estado que, si bien no es el estado el estado de religación que persiguen las religiones místicas, de todas maneras viene siendo un estado que podría asemejarse en gran medida. Entonces se tiene esto como una ilustración que es como lo más antiguo, es como lo que antecede a la evolución de la humanidad misma, ¿no? Y después va ilustrando, toma ilustraciones de muchas tribus, y en estas tribus te pone en un estado que equivale al centro del mandala. O sea, te pone en un estado en el cual se te rompen los juicios y entras en ese estado, y por lo general es y te pone en un estado también como más allá del tiempo. La temporalidad, para que surja la temporalidad, tiene que haber un sujeto que se experimenta como separado del objeto. De hecho, la palabra presente, su etimología significa estar ante. Pre es antes, sente, estar ante. Entonces el presente tiene dos sentidos. Un sentido de presente es yo estoy ante el objeto, pero también el presente es que yo estoy ante el ahora. O sea, temporalmente el presente es que yo estoy ante el ahora, y por eso el ahora se separa en presente, pasado y futuro, y el presente se me escapa. ¿Por qué? Porque estoy a una distancia de él, y yo quiero disfrutar el presente, pero el presente se me escapa en la medida en que estoy separado de él. De la misma manera, y entonces el ahora eterno se divide en presente, pasado y futuro. De la misma manera, eso va junto con el hecho de que yo me experimento como estando frente a un objeto, ¿no? Por ejemplo, frente a ese computador, frente a ese cañón, frente a aquella guitarra, etc. El presente, las dos cosas van juntas. En lo que se rompe la totalidad, tenemos el presente espacial, que es la dualidad del sujeto y el objeto, y el presente temporal, que es el que divide la hora y hace que el ahora se nos escape al dividirlo en presente, pasado y futuro. Y en el presente nos experimentamos como a una distancia de ese ahora eterno, y por eso nunca sentimos total plenitud, porque para sentir total plenitud tendríamos que estar en el ahora eterno. Pero nadie quiere estar en el ahora eterno. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere disfrutarlo, y para disfrutarlo tengo que seguir siendo un yo que lo disfruta. Entonces automáticamente me separo y quedo en el presente, en el cual él ahora se me escapa. Y eso pasa en todos los niveles, incluyendo el nivel de sensación erótica. O sea, en todos los niveles pasa lo mismo. Bien, estos eran entonces algunas ilustraciones en el plano temporal de esta visión de lo que es el arte visionario y de lo que es la estética primordial. Entonces, en el caso de la música, por ejemplo, Kant dividió la parte, lo que él llamó la parte estética, pero no en el sentido de la estética de aquello que pertenece a la capacidad de juzgar, sino la estética era donde estaban las formas a priori de la sensibilidad, digamos la sensibilidad. Él la dividió en sentido interno y sentido externo. El sentido interno era la temporalidad, y ahí es que se da la música, mientras que el sentido externo es la espacialidad, y ahí es que se dan las artes plásticas. Platón, por ejemplo, nosotros sabemos que Platón consideraba que la música era un medio de recuperar la armonía, de rearmonizar el alma, y en cambio las artes plásticas las prohibía en su república, porque consideraba que eran imitativas
y que imitaba una realidad que ya de por sí era imitación de una realidad que era la verdadera realidad. Y eso de alguna manera nos hacía imperfectos, porque para Platón la verdad, la belleza, el bien, todo eso iba junto y estaba en los seidos. Y cuando nosotros percibíamos el mundo de los sentidos, bueno, creo que ustedes están en clase y se les está acabando el tiempo, entonces quiero solamente decir que yo no soy platónico, soy antiplatónico. Estaba usando Platón para ir a otra cosa, pero no me lo van a oír y se van a quedar con la idea de que estoy planteando algo que es platónico y no es el caso, ¿no? Más bien, digamos que Platón para mí pertenece a la tradición órfica. Y para mí los filósofos griegos se dividen en órficos y dionisíacos budistas. Y los dionisíacos budistas, Dioniso sería el mismo Shiva de la India. Y por ejemplo, Demócrito de Abdera fue a la India y estudió con los budistas. Pirrón de Elis fue a la India y estudió con los budistas. Heráclito era definitivamente dionisíaco, o sea, shivaíta, que viene siendo lo mismo. Y todo esto conforma una tradición que es monista, en la cual se utilizan incluso las vivencias de los sentidos para entrar en el estado de comunión que representa el centro del mandala. En cambio, la tradición órfica es contraria. La tradición órfica considera que el cuerpo es malo, que el alma es buena, que el alma se corrompe por el contacto con el cuerpo y que una vez que se ha corrompido tiene que ser purificada. Entonces, los órficos de los misterios purificaban por los misterios, los pitagóricos por las matemáticas, Platón y por la música. Bueno, entonces cada cual va teniendo de todos esos filósofos, pero todos son para mí dualistas. Entonces con esto mejor terminemos, porque yo creo que se les está acabando el tiempo y me dijeron que mejor fuera como una hora y todavía no llegamos a la hora completa, pero estoy sospechando que ustedes tienen que entrar a clase y preferible que paremos acá. Preguntas. Cualquiera pregunta, interrogantes, objeciones, cuestionamientos son súper bienvenidos. Quiero agradecer la plática, me parece muy importante y yo voy a sugerir a la dirección que a ver si puede usted venir el próximo año, pero a dar como un seminario completo a los alumnos, porque creo que es muy necesario. Nosotros no tenemos esas discusiones aquí a profundidad y los alumnos las precisan. Me parece muy importante que tengan este nivel de discusión académica que además los lleva más allá, ¿no? Y que puede despertar incluso procesos de creación. A mí me encantaría, vamos a ver qué será. ¿Cuál es otro ejemplo de música que traía parte de Philip Glass y Benjamin Lee? Lo que pasa es que en música del siglo XX hay varios, ¿sí? Pero resulta que, como yo no soy experto en música, en este momento tengo tiempo que no refresco los nombres de los autores y he estado teniendo una serie de microinfartos cerebrales y se me dificulta un poco recordar los nombres que no es. Por eso me mencioné a Philip Glass, cuyo nombre me vino y que además es practicante de budismo tibetano que va de la mano. Sí, exacto, con los sí. Pero no, hay un buen número. Uno cuando los escucha se da cuenta. Sí.